con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos amigos, bienvenidos aquí a Valores de Acero, un programa que intenta acercarles la vida cada día, una televisión positiva. Aquí en este rato de Valores Recoletos, los agustinos recoletos, transmitimos este mensaje de paz y amor, de valores positivos. Este es el programa, este es su programa. Gracias por los correos que nos mandan a valoresdeacero@ceartn.com y gracias también por dejarnos entrar a su casa. Hoy, en este día, emitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, aquí en Querétaro, junto al Fray Luis de León, tenemos a un servidor de la Orden queretano, vicario provincial, vamos a decir que es encargado y ayudante de quien está al frente de varias comunidades en diversos países de los agustinos recoletos. Sergio Sánchez Moreno, bienvenido. Con mucho gusto, estamos aquí acompañando y a lo que se ofrezca. Lo que les decía antes, queretano, de aquí, muy cerquita de Colón, el Saucillo, y él es encargado de una parte bonita, atrayente, delicada y muy formativa, como tiene que va todo su área de la formación, especialmente a los jóvenes, aquellos que quieren ser agustinos recoletos, también de los que somos agustinos recoletos y de la espiritualidad y la fraternidad seglar. En fin, hoy vamos a tener un programa diverso, vamos a hablar con él, y yo quisiera que explicases exactamente qué proceso sigue un joven que quiere entrar a una casa o que quiere conocer la vida agustino recoleta. Partimos de un hecho, es una vocación, Dios llama, el chico de mil maneras se hace la idea de que el Señor lo llama, pero esa llamada toma concreción, toma rostro a través de las mediaciones, y esas mediaciones pues normalmente son o porque se encuentra en el seminario diocesano o porque conoce a algunos religiosos, como es nuestro caso. Yo conocí a un fraile que estuvo aquí como formador, Fray López Ruiz, después muy vinculado con el Fray Luis, y cuando hablamos de agustinos recoletos, durante muchos años era decir Fray Luis de León. El seminario ha pasado San Pío X en un segundo plano, pero tratamos de darle fuerza. El llamado Dios lo hace a cualquier edad, y se trata de que el chico, el joven, vaya preguntándose con otros chicos y que le vaya contando a un formador, a un acompañante, qué signos positivos tiene de esa respuesta, de ese llamado. Tienen que ser signos positivos. Normalmente entre nosotros decimos que le gusten las cosas de Dios, por decirlo de alguna manera, el Evangelio, la figura de Jesucristo, que lo tome como modelo en las primeras edades, como modelo atrayente de referencia. Y también con los compañeros, otros compañeros que tienen la misma inquietud le van ayudando a entenderse en este mundo. Para nosotros es muy importante aprender a vivir en comunidad, a vivir la fe con otros jóvenes que tienen la misma inquietud. Después están los estudios y poco a poco van comprendiendo a nivel teórico más este tipo de vocación. ¿Me llamará Dios? ¿No me llamará? Porque a veces puede ser solamente un engaño, así, un momento de euforia espiritual, por decirlo así, pero ya en la vida diaria tiene que sopesar si Dios lo llama o no por este camino. ¿Qué requisitos pedimos? Que esté sano, cosas que tan de inmediatas, que esté sano, que pueda llevar un estudio que puede llevar cualquier joven normal, que pueda hacer la prepa, la universidad,
Otro tipo de cosas, que sea capaz de vivir en común, que sea capaz de vivir en soledad, con la distancia de la familia. El mundo afectivo siempre es muy complejo porque es conjugar, decir, me gustan las chicas, me gustaría formar una familia, pero me llena más el vivir para Dios y servir a Dios, manifestando y llevando el estilo que llevó el mismo Jesús. Mucha gente entra pensando que lo más importante es un servicio. Al final va tomando conciencia que lo más importante es ser un discípulo de Jesús. Que después viene cualquier tipo de actividad, la irá sopesando, distinguiendo, discerniendo sobre el camino, pero lo más importante es que sea discípulo de Jesús, con otros jóvenes que también quieren ser discípulos. Estamos hablando de un joven que entra a una comunidad y en la comunidad hay gente que acompaña. Yo me imagino que aquí hay un itinerario, hay un camino que pues este joven tiene que llevar, ¿no? Y tiene que vivir. ¿Tú qué destacarías de este itinerario formativo Agustino Recoleto? ¿Qué destacarías de todo este itinerario según los pasos, ¿no? Es un joven que, pues como dices, bueno, conoce el Fray Luis de León, pero conoce a los religiosos, su otro apostolado, conoce a los religiosos, quiere entrar con nosotros y a partir de ahí, tú que estás encargado de todo este asunto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pretende? La vocación es un misterio, la vida de cada persona es un misterio y en un itinerario nos fijamos al menos en 3 grandes dimensiones. Lo que llamamos el equipamiento básico, antropológico de una persona. Ya lo mencionaba. ¿Cuánta salud tiene? ¿Cuánta capacidad de libertad, de vivir con autenticidad su vida, de comprometerse con su vida, de tomar su vida en sus manos? Eso sería como el primer paso. Muchos de ellos están muy condicionados por varios factores familiares, ambientales, que no son capaces de decidir por sí mismos, de ser libres. Esa sería como la primera atención que un formador tiene que estar muy atento, y esto se da sobre todo en las primeras etapas de la formación, aunque siempre van a estar presentes. Una segunda gran etapa y a la que estamos atentos es el nivel que llamamos nosotros existencial. Es capaz de proyectar, de decidir, vivir un proceso con todo lo que implica la vida religiosa o no. Y el tercer momento es la dimensión espiritual. Cómo va creciendo en comprensión de su discipulado, de la vida de fe, de la vida de gracia, y el acompañante, que son los formadores. Normalmente hay uno dedicado exclusivamente a atenderlos personalmente en entrevistas, pero hay un acompañamiento grupal. Ahí están los equipos de formación, deseamos que no sean menos de 3, normalmente son 3, 4, dependiendo del número de formandos. El acompañamiento se da en la vida diaria, es decir, esperamos que no solamente sean cuestiones de conciencia, sino esa capacidad de vivir con espontaneidad, con la vida de todos los días, con cuánto realismo, con cuánto sentido de lo común, de la realidad, del compromiso con lo que les toca vivir, con los demás compañeros, con el ambiente que les circunda, y obviamente decimos lo que cualifica toda esta manera de estar en el mundo es su relación con Dios. Esto se puede medir, se puede no medir. Normalmente, cuando hay personas que desde muy jóvenes tienen ese sentido de lo trascendente, y poco a poco van creciendo en esa capacidad de preguntarse qué quiere Dios de mí. Y a veces no solamente es que quiera una opción de vida, sino a veces es en esta situación de relación interpersonal, ¿qué me pide Dios? A veces me pide más humildad, a veces me pide más generosidad, me pide más sacrificio. Y ya cuando vienen las decisiones fuertes, ¿qué quieres de mí? Es abandonarse. Es una vida de fe, que no siempre es sencilla, ¿eh? Las personas que nos están viendo, cuando ellos visualizan, pues es un religioso, es un sacerdote, suelen pensar, bueno, tantos años y siempre estudiando, incluso jóvenes, ¿no? Es lo que más temor y miedo suele dar.
¿Tú qué destacarías de una vida que has estado tanto tiempo en postulantados, en seminarios, vamos a ponerlo, el término exacto es postulantado, aspirantado? ¿Tú qué destacarías de toda esta vida como formador, como acompañante, con todos los jóvenes que has tenido? ¿Qué momentos te quedan a ti y qué momentos ves que les quedan a ellos? ¿Es el estudio solamente? No, hay un salto cualitativo. Y el salto cualitativo es cuando ya no solamente es obedecer, ya no solamente responder a las exigencias, a las expectativas del formador y de la institución. El momento, yo diría, cualitativo es cuando ellos personalmente en esa decisión única y insustituible dicen al Señor: yo quiero ser religioso, yo quiero vivir mi vida cristiana fuera de la institución, yo me he dado cuenta que el Señor me llama a esto. Y ese es un momento de libertad, de responsabilidad, de tomar su vida en sus manos, y por eso uno se queda tan satisfecho y con toda esa libertad. Mira, ya has hecho el camino, estás en condiciones de tomar la decisión, de responderle a Dios en lo que tú quieras, y es el momento yo diría, de los momentos más satisfactorios, cuando la gente toma su vida en sus manos, responde a esa vocación a la que el Señor le ha llamado y lo decide con esa lucidez. Para mí ese es el objetivo de esa formación. Muy bien, vamos a regresar en unos momentos porque me están diciendo que Eloy Saavedra ya está preparado con las 5 noticias más importantes que han sucedido en la Iglesia Católica. Vamos con él y en un momento regresamos aquí en Valores de Acero. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Muy buenas tardes, gracias por continuar aquí en su programa Valores Recoletos. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 de Eloy. Le informa Eloy Saavedra y como cada lunes tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Comencemos la semana con buena información. La guerra no debe ser librada en nombre de Dios, advierte el Papa Francisco. El Papa ha hecho un llamamiento por la paz y la reconciliación en Nigeria, donde muchas iglesias y otros edificios cristianos han sido destruidos por alborotadores que protestan por las caricaturas del semanario francés Charlie Hebdo. Dirigiéndose a la multitud de la audiencia general semanal, el Papa se refirió explícitamente a las brutalidades cometidas contra los cristianos, los niños y las iglesias. Invitó a todos los presentes a unirse a él en oración por las víctimas de la violencia reciente en Nigeria. Pidamos al Señor por el don de la reconciliación y la paz. Los sentimientos religiosos nunca deben dar lugar a la violencia, la opresión y la destrucción. La guerra no debe ser librada en nombre de Dios, concluyó. Interesante noticia, el Papa Francisco da consuelo a familias numerosas que acogen a hijos como una bendición. El Papa Francisco retomó la audiencia general para recordar su reciente viaje a Sri Lanka y Filipinas y agradecer a las familias numerosas por acoger a cada hijo como un verdadero don de Dios. Asimismo, lamentó que se les quiera acusar de ser una de las causas de la pobreza, cuando esta en realidad es causada por un sistema económico que ha quitado a la persona como centro y puesto en su lugar al dios dinero. Los encuentros con las familias y con los jóvenes en Manila fueron momentos destacados de la visita a Filipinas. Las familias sanas son esenciales para la vida de la sociedad. Da consuelo y esperanza ver tantas familias numerosas que acogen a los hijos como un verdadero don de Dios. Ellos saben que cada hijo es una bendición, afirmó el pontífice. Y siguiendo con la información, importante noticia, el Papa pospone su visita a México.
El Papa Francisco comentó a los reporteros acerca del viaje que realizará a mediados de septiembre a Estados Unidos para participar en la Jornada Mundial de la Familia en Filadelfia y que irá también a Nueva York, donde lo hará en la sede de las Naciones Unidas. Pero descartó la posibilidad de aprovechar el viaje para visitar también México. Entrar a Estados Unidos desde la frontera con México sería bonito como señal de hermandad y de ayuda para los inmigrantes, pero ir a México sin visitar a la Virgen de Guadalupe sería un drama. Estallaría una guerra y no hay tiempo, bromeó. Y siguiendo con la información, el agustino recoleto José Jaime Beramendi recibe las llaves de la ciudad de Panamá. El agustino recoleto José Jaime Beramendi recibió las llaves de la ciudad y fue declarado huésped de honor del distrito de Panamá, en reconocimiento a su valiosa y destacada labor sacerdotal y por su espíritu emprendedor para dejar una huella imborrable en la fe y en la educación cristiana en Panamá. El padre Beramendi, de la Orden de los Agustinos Recoletos, nació en la ciudad de Mendigorría, Navarra, España, en 1946 y profesó los votos simples de la Orden de los Agustinos Recoletos en 1964, ordenándose como sacerdote en 1973. La llave de la ciudad es entregada por la Alcaldía de Panamá únicamente a personalidades nacionales o extranjeras que por sus notables méritos son declarados además huéspedes de honor del Distrito de Panamá. Y finalizando con la información, la delegación de Estados Unidos celebra su segunda asamblea. Los religiosos agustinos recoletos de la provincia de San Nicolás de Tolentino, que viven en Estados Unidos, celebraron del 12 al 14 de enero en Anthony, Nuevo México, su segunda asamblea, en la que revisaron el estado de la delegación y presentaron propuestas para la elaboración de un futuro proyecto de vida y misión, en vistas al próximo capítulo de mayo. Otros asuntos comunes se trataron tales como la pastoral vocacional, la formación inicial y la situación económica de la delegación. Posteriormente, se leyeron algunos puntos del informe del provincial a los religiosos de la provincia y abundaron los comentarios y el diálogo entre los religiosos. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerden mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, bonito inicio de semana. Recuerde visitar nuestra página web en www.cartn.com. Esto es una producción de CEAR Television Network, la nueva manera de ver la fe. Regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero por Visión 10 Cablecom. Gracias, Eloy, por estas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Estamos aquí en Visión 10 y también a través de YouTube en CEAR Television Network. Estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto aquí en la ciudad de Querétaro, junto al Fray Luis de León, con el vicario provincial encargado de aquellos que están acompañando a jóvenes a ser religiosos y también de la espiritualidad y la fraternidad. Estamos hablando de este acompañamiento y yo creo que es bueno tener unas claves que el Papa Francisco hace tiempo nos decía sobre la familia, ¿no? En la familia es bueno pedir perdón, dar gracias y pedir permiso. Y yo quisiera ponerlo esto en clave también en el trabajo que tú estás haciendo, Sergio. Hay que pedir perdón también por el acompañamiento, por a veces cómo se acompaña. ¿Cómo ves todo esto? Sí. Yo siempre he dicho, acompañamos con nuestra propia vida. Y la calidad de ese acompañamiento depende de nuestra calidad de vida. Y cuando digo nuestra calidad de vida, depende de nuestra madurez humana, espiritual, profesional. No se puede dar lo que no se tiene. Y conforme vamos creciendo o nos vamos haciendo adultos en este servicio, y yo no veo hacia atrás, digo, cuántas metiduras de pata, cuántos errores he cometido. Pero el Espíritu actúa. Yo creo que me sorprendo cuando los jóvenes sacan incluso de lo que no les damos cosas positivas. ¿A cuánto les he dicho gracias? Y algún día también he pedido perdón. Les he dicho, no he sabido estar. Y quizás no he sabido estar porque no me había tocado vivir lo que a ti te había tocado vivir. Hay que pedir, hay que dar gracias, siempre doy gracias. Gracias por los que tenemos, por los que han llegado, así como son. Pedir perdón.
en algún momento por no saber responder algo que yo no había vivido. Y cada día es más compleja la situación con la que nos llegan los jóvenes. No son ya hijos o de las familias tradicionales que hemos conocido. Y cuando digo ellos, iniciados en una fe familiar, con los valores cristianos, sino socializados ya por otros ambientes, iniciados en experiencias que les han trastornado mucho su vida, les han, yo diría, problematizado su existencia. Y a veces sí llegan buscando una solución, tratando de sanar algo que les culpabiliza y que no siempre sabemos atender. Y yo también he pedido perdón en algún momento. También yo creo que es una oportunidad para abrir ventanas, abrir puertas a otras realidades que ellos no han visto. Con pedagogía, con contacto, pero sí invitarlos a que esa ventana, la primera, sea su interioridad. Nosotros como Agustinos Recoletos tenemos como distintivo esa capacidad de entrar adentro de ti mismo. Una de las claves de este itinerario que mencionábamos antes es: entra en tu interior, toda esa dispersión que traes, toda esa búsqueda, en realidad la respuesta la tienes dentro. Y es un pedir permiso caminando, no es el pedir permiso para invadir, para tensionar la situación, sino para invitarlo quizás de la mano a decir: mira, hay algo más. Hay algo más que yo no te doy, pero alguien te lo puede dar, y ese alguien con mayúscula es Dios. La familia. Yo a veces digo, sé que no es cierto, de esta manera. La familia nos elige la vocación. Nos la elige porque va poniendo todos los recursos, el ambiente, pero al final quien elige es Dios. Y nos da su gracia, nos pone un montón de mediaciones para poder responderle a ese llamado que nos hace Él. Y en este pedir perdón yo pues veo, ¿no?, el trabajo que es un trabajo duro el de acompañar, sobre todo en un clima en donde hay cierta persecución contra la Iglesia, ¿no? Cómo se generaliza por lo que unos pocos hacen. Eso se nota a la hora del acompañamiento. El que entra ya dice, bueno, esto es de otro mundo, ¿no? Esto es de otros. Yo la primera reacción, en cuanto aparece esa noticia, que pareciera que algunos periodistas la buscan para decir, mira, me da tristeza. Me da tristeza, y en lugar de condenar, me siento parte de la condición del ser humano. Y me da tristeza porque llamados a ofrecer un testimonio de autenticidad, de amor, de caridad de vida, de alegría, de evangelio, de ética, pues estamos atentando contra la dignidad de la persona en su valor, yo diría, más sagrado. A mí me da tristeza, pero también hay que hacer esa crítica. Cuando yo estoy en contacto con la gente que tiene cifras concretas y que los porcentajes son tan bajos, pero un solo, ya lo decía el Papa Francisco, ¿no?, un árbol hace más ruido que un bosque que está creciendo, y hay que atender también a ese árbol que cae, porque ese ruido ciertamente hace mucho daño a nuestra sociedad, porque nos ven o esperan que demos un testimonio, que seamos ejemplo, que vayamos por delante. Y a la gente que nos quiere, sabe que nos quiere en el sentido de que camina con nosotros, también se entristece. Y también se siente herida por las heridas de nuestros hermanos que son antitestimonio. Pero también están las voces, quizás más calladas, pero también igualmente eficaces a la hora de decir, ánimo, Padre, estamos con ustedes. Porque al final es la Iglesia y al final es el Señor. Nosotros solo somos instrumentos. Eso no nos quita la responsabilidad de ser testigos creíbles de aquello que predicamos, de aquello que invitamos a vivir. Pedir permiso. Quisiera irme con esto, de pedir permiso. Cuando uno entra en la vida de otro, es como la tierra sagrada, ¿no? Hay que descalzarse. ¿Cómo se hace esto de pedir permiso para que uno entre en la tierra sagrada del otro? Es decir, ¿qué es lo que hay que preparar
para llegar a esa tierra sagrada. ¿Cómo ves tú hoy al joven de hoy? Tú decías antes, bueno, pues hay una dispersión, hay que volver al corazón. Hoy un joven del siglo XXI, ¿cómo le podemos hacer llegar a esa tierra sagrada que toque ese ardor, ¿no? Esa zarza ardiendo que es su propio corazón, y cómo uno lo puede acompañar? ¿Tú qué pautas ves en esto? Hay un lenguaje no verbal, a esa comunicación que va de corazón a corazón, que la percibe su espíritu. Cuando yo voy con un afán de invadir, para juzgarlo, para etiquetarlo, él se va a defender. Y ese pedir permiso es cuando yo he hecho mi propio proceso y mi propio camino, me he reconciliado conmigo mismo delante de Dios, con mi historia, con mi vida, y voy no a invadir, sino a caminar, y me acerco hasta donde me deje entrar. Y esa comunicación, por decirlo de esta manera, en esta clave de corazón a corazón, es cuánto me siento respetado. Y el joven se va abriendo en la medida en que reconoce que hay un respeto de mi parte. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. Nos vamos aquí en Valores de Acero. Cualquier comentario, sugerencia, valoresdeacero@ceartn.com. Nos vamos hasta el próximo día. Nos seguimos viendo a través de Visión 10 y a través del YouTube CEAR Television Network. Hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Buenas tardes, bienvenidos a Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Bienvenidos a Educación y Conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema de educación superior y para ello tenemos aquí un invitado, un gran amigo, el doctor Alejandro José Luis Ortiz Rosales, que él actualmente es director de la carrera de Ingenierías y Ciencias del Tecnológico de Monterrey en Campus San Luis Potosí. Bienvenido, doctor Alejandro. Muchas gracias, Conchita. Bueno, vamos a hablar del tema de educación superior, que para muchos es la última etapa de la educación formal y que, bueno, pues importante porque es a lo que te vas a dedicar después en el futuro. ¿Qué cambios has visto tú a lo largo de todos estos años que tienes trabajando en educación superior, tanto en escuela pública como privada? ¿Qué cambios has visto tú en la educación superior desde a lo mejor 30 años atrás, ahora actualmente? ¿Cómo estamos? Sí, Conchita, los cambios han sido profundos, sobre todo en los últimos años. El enfoque conductista de antaño, en el que el profesor dictaba la clase y se hacía lo que él decía, ha ido cambiando de manera dramática. Ahora tenemos mucho mayores tendencias hacia el aprendizaje activo, en el que el alumno construye su propio conocimiento con la guía, con el coacheo, con el apoyo del profesor, y no solamente el profesor, de un gran equipo de personas, fundamentalmente desde los padres. Entonces, este cambio se ha debido a la necesidad, o sea, que ha existido de hacerlo, ¿no? A lo mejor los alumnos ya no responde la educación que se estaba dando en antaño a las necesidades de estos chicos ahora. Claro, claro. El mundo está experimentando cambios constantes, dramáticos, y por lo tanto debemos adaptarnos a las nuevas necesidades. Antes, una persona cuando empezaba a trabajar, terminaba trabajando en ese mismo empleo. Hoy en día se calcula
que un egresado de una universidad tenga de 8 a 12 empleos en su vida profesional. Por lo tanto, lo más importante hoy en día es la adaptabilidad, las competencias transversales, lo que se llama en inglés soft skills, habilidades o competencias blandas, como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y algo muy importante, el aprendizaje y el trabajo bajo presión, inteligencia emocional. Se ha encontrado en muchas universidades, de hecho, autores como Goleman reportan en su libro Inteligencia Emocional en la Empresa, que no hay una correlación entre el éxito académico y el éxito profesional, pero sí la hay entre el coeficiente emocional y el éxito profesional. Por eso es tan importante que las escuelas enfaticen mucho en la educación en formación transversal, en valores, en habilidades, en actitudes, que refuercen mucho el desempeño en la gente. Hoy en día se evalúa por competencias más que por conocimientos, porque el ser competente y competitivo es lo que nos va a posicionar cada vez más en un mercado y en un mundo cada vez más complejo y cambiante. ¿Y cómo vienen los alumnos preparados para entrar a una educación superior? ¿Realmente sí están a nivel? Porque yo recuerdo en una ocasión cuando era directora de la preparatoria del Colegio Fray Luis de León, fui a buscar a una rectora de una universidad para que nos diera una retroalimentación de qué nos hacía falta con nuestros alumnos. Y lo que me comentaba ella era que estaba pensando seriamente ya no vincularse con las preparatorias, sino vincularse con las primarias, porque veía unas deficiencias muy grandes en los alumnos en cuanto a saber leer, escribir, que no sabían redactar, que las faltas de ortografía. Entonces me decía, estamos teniendo problemas que son básicos, ¿no? Ya no hablemos de comunicación o liderazgo, sino simplemente en que no saben los alumnos escribir, no saben leer. Entonces me llamó mucho la atención en ese aspecto, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo vienen los alumnos ahora? ¿Realmente seguimos teniendo estas deficiencias o ya estamos un poquito a nivel o...? Solamente basta analizar los indicadores. Podemos ver los indicadores de las pruebas PISA, del Program of International Student Assessment, o indicadores de las mismas pruebas enlace, que ya no se van a aplicar, pero que de alguna manera nos dan alguna información relevante. Y nos damos cuenta que dentro de los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ha ocupado tradicionalmente los últimos lugares en habilidades verbales y matemáticas. Entonces, hay países que leen mucho más que nosotros, y no me estoy refiriendo al contexto mundial, solamente Latinoamérica. El promedio de lectura de libros en Chile para niños de primaria es de 8 libros al año, cuando en México difícilmente llegaríamos a 2, incluyendo los libros de texto. Entonces eso nos da un indicativo, dicen en el lenguaje de las computadoras, si nada entra, nada sale. Entonces sí hay serias deficiencias, por eso es que los chicos van acarreando estas deficiencias y más que tener problemas de índole académica, tienen problemas de índole emocional, su autoestima es baja. Y por ahí decía Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo cierto. Claro. Entonces los chicos no creen que puedan, se enfrentan a miedos y esos miedos a veces les vencen. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente confianza, no tienen la percepción adecuada de su potencial. Y recordemos que la educación se basa no solamente en introducir información, que eso es lo de menos. La información hoy en día la encontramos al alcance de un teclazo. Hoy en día la información es relevante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el potencial. Hoy en día, educar no consiste en introducir información, sino en extraer potencial de la gente. Más que transmitir información, es que se formen para que aprendan por cuenta propia en un mundo cada vez más cambiante, que se adapten a las vicisitudes y a los cambios que tiene este mundo. Ok, entonces, bueno, ya detectando todas esas necesidades, supongo que ustedes adecúan en el nivel superior, dependiendo de cómo vienen los alumnos, y cuando ellos egresan, ¿están preparados para el mundo de hoy? ¿Para un mundo globalizado? ¿Para enfrentarse a compañeros o a empresas pues, que tenemos ya internacionales, ¿no? Toda la razón del mundo. Antes se nos preparaba para competir con los compañeros de la escuela de al lado. Hoy en día tenemos que competir contra coreanos, japoneses, españoles, norteamericanos, alemanes, chilenos, nicaragüenses. Hoy en día la nacionalidad es lo menos importante. Lo importante son las competencias. Es más, hoy en día ni siquiera los títulos son importantes. Lo importante es que tengan un desempeño adecuado bajo ciertas condiciones. Y entonces tenemos ahí diferencias. En México, desafortunadamente,
hay brechas muy grandes. ¿Hay educación de buena calidad? Sí, pero son pocas escuelas que ofrecen educación de buena calidad y sobre todo que tienen una buena relación con los padres de familia, porque la educación, Pareto no falla, 80% de la responsabilidad de la educación descansa en los padres. 20% la escuela puede coadyuvar, puede apoyar al desarrollo de ciertas competencias, pero todo viene de casa. Por ahí hay un libro de Marta Alicia Chávez, que es Tu hijo, tu espejo. De tales padres, tales hijos. Claro. Eso es importante. Entonces yo cuando veo a un chico exitoso, le digo, felicítame a tus padres. ¿Qué, los conocen? No, los estoy conociendo a través de ti. Deben ser excelentes padres, porque tú eres un muchacho excelente. Ahí descansa todo. Entonces, no dejemos, padres de familia, la responsabilidad de la educación en las escuelas. Sí tienen parte de apoyo, por supuesto que lo tienen, pero fundamentalmente el apoyo se da en las casas. Y mira que sí se ha delegado mucho a los colegios la formación de los alumnos, ¿no? Incluso hay reglas de urbanidad que nos enseñaban en casa y que ahora hay que enseñarlas nosotros en las escuelas, ¿no? Yo creo que eso que tú acabas de mencionar, esa alianza que debe de haber entre los colegios, las universidades, con los padres de familia, es fundamental para que el alumno se desempeñe, ¿no? Entonces estamos a nivel de otros países en cuanto a los egresados de esas pocas escuelas de calidad que tú dices. Sí, hay escuelas que están posicionadas en el ranking internacional en los primeros lugares. Yo te podría comentar, en el TEC de Monterrey tenemos, dentro de las escuelas, universidades privadas del mundo, ocupamos el lugar número 40. Sí somos competitivos, pero ¿cuántas escuelas son competitivas verdaderamente? ¿Cuántas están en los primeros rankings internacionales? Porque un perfil de un egresado de una universidad es excelente cuando habla 3 idiomas, cuando es líder, cuando se sabe comunicar, cuando no se intimida bajo la presión de una cámara de televisión. Esas son características importantísimas que debemos desarrollar en los jóvenes. Competencias transversales, más que conocimientos. Si el chico tiene la actitud, él va a aprender por su cuenta. Pero nos dicen por ahí, todo logro tiene 2 componentes fundamentales. 10% aptitud, sí, se requiere la aptitud, pero 90% es actitud. Y esa actitud se desarrolla mucho con la confianza en uno mismo, con trabajar mucho con nosotros mismos. La capacidad de comunicarse es fundamental. La competencia más importante hoy en día del ser humano es la comunicación. No porque tengamos aquí comunicólogos, pero es la número 1. Sí. ¿De qué me sirve ser un genio, tener ideas brillantes, si no puedo comunicar con efectividad y soltura lo que pienso? Si no puedo persuadir a la gente, vender una idea, vender imagen, vender un proyecto, vender un producto o un servicio. Ok, fíjate que escuchándote y viendo que sí estamos a nivel y todo, pensando un poco en los jóvenes que van a entrar al nivel superior o los que ya están estudiando o incluso los que ya terminaron, ¿qué futuro les espera? Porque yo leí el otro día en las noticias que el 23% de la población de los jóvenes que se encuentran de 23 a 28 años se encuentran sin empleo, ¿no? Los que le llaman los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan, ¿no? Entonces, hoy en día un joven puede aspirar a una educación superior sabiendo que qué futuro le depara en México, ¿no? Tan solo en México hay trabajo, no hay trabajo, qué oportunidades puedo tener si realmente me preparo. Claro que puede aspirar a una educación superior de calidad, y no solamente en México. Estar en México es no salir de la caja. Competitivo a nivel internacional, que pueda trabajar en Emiratos Árabes, que pueda trabajar en la India, que pueda trabajar en China, en cualquier parte del mundo. Y por supuesto estoy hablando de un idioma fundamental, que es el inglés. Abre puertas, pero hoy en día no parece ser suficiente un segundo idioma. Hay que hablar un tercer idioma o un cuarto. Eso nos abre muchas puertas. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? Podemos tener esos lugares, podemos tener empleo. Hay una estadística que hace algunos años mencionó el licenciado Enrique Burgos García, en aquel entonces senador de la República, todavía. Y entonces él mencionaba que de los egresados universitarios solamente el 20% lograba colocarse en la especialidad para la cual se preparó. Eso es interesantísimo porque estamos nosotros no invirtiendo en educación, estamos gastando, porque muchos de ellos no encuentran empleo para lo cual se prepararon, pero hay un 20% que sí. Y son los más competitivos, los que desarrollan esas competencias. Entonces, sí, por supuesto, el joven mexicano puede tener acceso a educación superior de calidad en México y no es requisito que tenga los recursos económicos. Si es buen estudiante,
puede optar por becas. Hay muchas instancias que becan a estudiantes de alta calidad. Regresamos en un momentito, Alex, con el tema. Vamos a un corte. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Soy Enrique Garza, los Agustinos Recoletos. Me da mucho gusto estar con ustedes y en esta ocasión quiero hablarles del símbolo de la familia agustina, que es el corazón traspasado por una flecha. En muchas ocasiones hemos visto este escudo que distingue la familia de San Agustín, un corazón traspasado por una flecha del cual sale un fuego, el fuego ardiente del amor de Dios. Podemos pensar en muchas ocasiones que este es un símbolo arbitrario, creado por diferentes iconógrafos a lo largo de los siglos o que pertenece simple y sencillamente a la tradición agustiniana. No obstante, no podemos perder de vista dos textos de las confesiones que son esenciales para hablar de este escudo de la familia agustiniana. El primero de ellos es el texto de las confesiones 9.3, donde San Agustín dice: «Traspasaste mi corazón con tu palabra y ardí en tu amor». Aquí San Agustín habla directamente de una flecha que traspasa el corazón de San Agustín y que le hace arder en el amor de Dios. Esta flecha no es otra que la misma palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, que traspasa el corazón de San Agustín y que le hace amar a Dios con todo su corazón. Otro texto que puede avalar perfectamente este escudo de la familia agustiniana es el texto de Confesiones 10.8, donde dice San Agustín: «Traspasaste mi corazón con tu palabra y te amé». Aquí no aparece una flecha, pero vuelve a aparecer el elemento de un corazón traspasado y del amor. San Agustín, a lo largo de toda su vida, encontrará en la palabra de Dios este aliciente que le lleva a amar a Dios, con la certeza de que él verdaderamente está amando a Dios y con la certeza de que él ha sido amado en primer lugar por Dios. San Agustín es el hombre del corazón inquieto. En todas sus obras aparece continuamente el concepto del corazón. ¿Pero qué es el corazón para San Agustín? El corazón para San Agustín es el recinto más íntimo, donde el ser humano se encuentra consigo mismo y se encuentra con Dios. Es el recinto en el cual el ser humano hace la planificación de toda su vida y descubre el valor esencial de su existencia. El corazón será para San Agustín el móvil, aquello que impulsa todas sus acciones, manifestando en el mismo corazón San Agustín el amor. San Agustín nos invitará continuamente en sus escritos a regresar al corazón. San Agustín utiliza un texto del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 8, donde el profeta dice: «Volved, prevaricadores, al corazón». Lo utilizará San Agustín como un lema, invitándonos a nosotros a darnos cuenta que vivimos en muchas ocasiones dispersos y fuera del corazón, de tal forma que estamos distraídos de los acontecimientos esenciales de nuestra vida y de la presencia de Dios en nuestra vida. Y de aquí que San Agustín nos invite a regresar al corazón. Ese corazón como el ámbito y el espacio donde nos encontramos con nosotros mismos, nos encontramos con Dios y vivimos esa relación de amor con Dios. Por eso el corazón traspasado por la flecha es el símbolo máximo de la familia agustiniana y el reto que todos tenemos, dejar que la palabra de Dios traspase nuestro corazón para que nosotros como San Agustín podamos arder en el amor de Dios y ese amor de Dios nos lleve a olvidar los amores con minúscula, los amores de este mundo que nos alejan de Dios y que nos hacen perder nuestra propia identidad. Ojalá que nos dejemos traspasar por la flecha penetrante de la palabra de Dios y que esta palabra de Dios, siguiendo su dinamismo, ponga en nosotros el fuego del amor de Dios que nos haga arder y nos haga brillar delante de los demás. Soy Enrique Garza de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos aquí en Educación y Conciencia y estamos hablando sobre el tema de la educación superior.
Alex, quisiera preguntarte sobre la orientación vocacional. Es una de las primeras decisiones de los jóvenes, la elección de carrera. Y hemos visto en las estadísticas que pues un gran porcentaje de los alumnos no está satisfecho con la carrera que eligió, ¿no? Muchas veces se sale antes de terminarla o a primeros semestres, o incluso ya habiendo terminado se dedica a otra cosa porque no está satisfecho con lo que estudió. ¿Cómo ves tú la orientación vocacional? ¿Qué nos hace falta? Efectivamente, los chicos, no todos, pero la gran mayoría llega muy desorientado. Deben considerar los jóvenes 3 aspectos fundamentales para la selección de su carrera. Número 1, sus talentos. ¿Para qué son buenos? Pero no es lo mismo que sus intereses. Hay que diferenciarlo muy bien. Intereses. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que despierta en mí un auténtico interés por hacer las cosas? Y un tercer factor muy importante, las necesidades del mercado. Los 3. De nada me sirve estudiar algo que me apasiona si no lo voy a poder ejercer. Pero también de nada me sirve estudiar la carrera más demandada por el sector empresarial si a mí no me apasiona. Necesito tener un equilibrio en los 3 aspectos y efectivamente la elección de la carrera es la segunda decisión más importante de la vida. Es la segunda, porque la primera es la pareja con la cual tú vas a vivir el resto de tus días. Esa es la primera decisión. Si tú te equivocas en la elección de la carrera, sí hay daños colaterales, efectivamente, pero no son tan graves. Si te dedicas a elegir a tu pareja de manera equivocada, pues entonces los daños colaterales son mucho más grandes. Necesitamos encontrar precisamente ese potencial vocacional que no está afuera, está dentro, hay que descubrirlo dentro de nosotros. Hay un ejemplo muy bueno, hace algunos días estuvo aquí con nosotros José Hernández, el segundo astronauta mexicano. Y él desde los 10 años tenía una clara visión de lo que quería llegar a ser, astronauta. Sí. Y le pregunta a su padre, papá, ¿tú crees que yo algún día llegue a ser astronauta? Que le contestó su papá, claro que sí, José, tú puedes llegar a ser astronauta si te lo propones. Ahí es el papel tan importante de los papás. No le corten las alas a sus hijos, no les maten sus sueños. Al contrario, guíenlos, oriéntenlos, porque algunos padres en el lugar del padre de José, ¿qué hubieran dicho? Oye, José, ubícate. Nosotros somos de La Piedad, Michoacán. Somos campesinos. Tú dedícate a cultivar la tierra. No andes pensando en esas locuras de ser astronauta. Eso déjalo para alguien que tiene muchos estudios y que vive en los Estados Unidos de América. Nosotros sí somos mexicoamericanos, pero pues somos latinos, José. Ubícate. No se lo dijo así. Le dijo, tú puedes, si te lo propones, si tienes metas claras, si defines el camino que vas a transitar para llegar a donde tú quieres llegar. Tan importante es el papel de los padres, papás. Alienten a sus hijos. Si su hijo quiere ser payaso, que sea el mejor payaso, porque estoy seguro que Broso gana más que yo. Eso sí, eso sí. Tienes razón en ese sentido, ¿no? La orientación vocacional, los padres tienen que apoyar mucho también en cuanto a los talentos. Los muchachos, los jóvenes que están por decidir una carrera, elegir una carrera, elegir la universidad a la cual se van a inscribir, tendrán esas posibilidades. Pero también vemos que desafortunadamente en nuestro país la educación superior no está al alcance de todos. Tenemos pues más de la mitad de la población a la que no tiene acceso por pobreza extrema en muchos casos, ¿no? ¿Qué oportunidades hay para ellos? Sí, la pobreza sí es una situación complicada, pero más que nada es una decisión, no es una predestinación. Tenemos el ejemplo de Benito Juárez, era pobre y llegó a ser presidente y tal vez el personaje más conocido de este país en el mundo, en la historia. Entonces, todo logro tiene un secreto y es la voluntad. Si quieres, puedes. Entonces es muy importante, si un chico tiene escasas posibilidades económicas, pero obviamente debe tener talento, debe tener voluntad, debe tener decisión y sobre todo disciplina. La disciplina es la colegiatura de los campeones. Para ser campeón en algo tienes que ser disciplinado, aunque no seas tan capaz en un principio. La capacidad se puede ir desarrollando. Entonces la disciplina en los jóvenes es lo que los puede llevar en un momento dado al éxito. Voluntad, disciplina, metas claras. Tener una meta muy clara como la tenía José, ir tras ella, ir tras el sueño y luchar. Hay órganos de financiamiento, hay formas de encontrar la posibilidad de acceder a una educación pública. Se puede, no es tan caro la educación pública en México. Claro que hay que estar en una ciudad. Bueno, pues,
Se tiene que destinar un poco estos recursos, pero yo puedo trabajar y estudiar. Es más, es ventajoso. Yo a mis estudiantes los invito a que a partir del 5º semestre se pongan a trabajar. No porque trabajen y estudien y se puedan financiar sus estudios, no. Simplemente porque saber y no hacer realmente es no saber. Y donde realmente aprenden es en la práctica. Para aprender a nadar hay que mojarse. Entonces, lo mismo sucede con un chico que estudia ingeniería. La ingeniería se aprende verdaderamente, no en el salón de clase, se aprende en la planta, se aprende en el desempeño profesional. Por eso es tan importante que balanceen eso y se pueden financiar sus propios estudios. Educación superior, que tú y yo estuvimos en escuelas públicas, orgullosamente la Autónoma de Querétaro, una universidad pública, pero la calidad sí nos proporcionan buenos maestros. Evidentemente, la Universidad Autónoma de Querétaro, orgullosamente, es una de las mejores universidades públicas de este país. Pero la calidad la hacemos nosotros. Tu esfuerzo, tu dedicación, tu disciplina, tu entusiasmo. Entonces, no es pretexto no estudiar en la mejor universidad de este país o del mundo. Puedes estudiar en una universidad modesta y aún así ser un profesionista muy relevante. Pues Alex, yo agradezco esta visita y esta plática tan interesante de lo que es la educación superior. Yo quisiera que todo el auditorio que nos está escuchando, pues ojalá sirvan estas experiencias, lo que acaba de decir el doctor Alejandro, en los jóvenes, ¿no? Potenciar los talentos, ver qué talentos tienen, ser disciplinado, la voluntad, que es muy importante, trabajarla todos los días, que lo podemos hacer. Y bueno, todo esto en conjunto para ir haciendo una elección de carrera, para poder estudiar una carrera en educación superior y después ser un exitoso profesionista que pueda aportar a nuestro país, porque México es lo que necesita, profesionistas que estén preparados, que sean líderes, que puedan competir a nivel internacional y que realmente puedan sacar a nuestro país de donde está, que sean personas honestas, que sean personas que tengan principios y valores y que podamos realmente transformar nuestra sociedad. Ojalá que todo esto que hemos platicado aquí con el doctor Alejandro, pues sirva para los jóvenes, para los padres de familia que apoyen a sus hijos, para los profesores, para no matar esos sueños muchas veces de los alumnos y al contrario, motivarlos a que puedan perseguirlos y alcanzarlos y ser personas exitosas, que yo creo que eso es lo que pretendemos todos los educadores. Muchas gracias, Alex, por esta visita y nos vemos la próxima semana.